Hola, hola a todos ustedes, ¿cómo están? Bueno, pues aquí bienvenidos a un nuevo video de Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre. Para los que ya saben, este es un canal en YouTube de información, orientación en cuestiones migratorias y cuestiones legales en México y en algunos otros países que tenemos compañeros abogados que nos apoyan. Bueno, pues hoy es un nuevo video y para ustedes que es la primera vez que ven este canal de Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre, les voy a agradecer que se suscriban al canal de Hablando Claro con Berta Aguirre en YouTube o que nos vayan a visitar aquí al Facebook de Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre. Este canal se formó, lo hicimos con la finalidad de informar, orientar y hablar súper claro con la gente emigrante, inmigrante o no inmigrante. ¿Por qué? Porque como emigrantes no nos hablan claro, no nos queda claro qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y como emigrante y abogada en México, pues surgió en mí la necesidad de informar, orientar, prevenir de que la gente no pierda su vida, su familia, su estabilidad por un sueño americano que se puede conseguir en todo el continente americano, desde allá, desde Alaska hasta allá, hasta la Patagonia, es el continente americano. Y el sueño americano, yo después de estar en esto, les digo con certeza que el corazón está, en tu corazón está el sueño americano. Cada video que tú veas es información real, es información que a uno le pasa, que uno conoce con 30 años de experiencia en la abogacía en México y no solamente como abogado postulante, no, como funcionario, y aunque nunca recibimos un cheque de ningún poder judicial federal ni estatal en México, tenemos la práctica, el conocimiento, y como especialistas en materia de inmigración hemos dado conferencias en México, Estados Unidos, Canadá, Centro, Suramérica y parte de Europa, lo que nos hace conocer y vivir de primera mano las verdaderas necesidades de los seres humanos que pretenden o quieren emigrar o inmigrar a otra ciudad, otro estado, otro país. Entonces, por eso se creó Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre, que ha inspirado a muchos programas que les han puesto el nombre de Hablando Claro, y yo agradezco esa distinción. Y recuerden, nadie somos competencia de nadie, porque todos estamos dando nuestra información, nuestra orientación, nuestras vivencias, pero al final de cuentas siempre esto es nomás para informar, para orientar, pero ya para tu caso en particular sí debes de buscar una persona que sepa, que conozca, que tenga la práctica, porque hablar de migración, como lo digo en todos los videos, hablar de migración no solamente es hablar de una visa, de una residencia, de un permiso de trabajo, de una ciudadanía, de un parol, de un ajuste migratorio, no. Hablar de migración es hablar de la salud, es hablar de la vida, es hablar de la familia, es hablar de las políticas, es hablar de todo lo que acontece para un ser humano. Y les doy un ejemplo. Hablar de migración es hablar de política. ¿Por qué? Porque es hablar de política hablando de inmigración. Porque si la política en Estados Unidos o en México o en otros países se modifica, cambia, o por ejemplo ahorita en México que tenemos el cambio de régimen de capitalista a izquierdista, socialista, progresivo, entonces eso afecta y altera la cuestión migratoria de México y de todos los mexicanos, y no solamente de los mexicanos, de los extranjeros que vienen a territorio mexicano. Hablamos de política porque lo que pasa en Estados Unidos afecta, porque es una de las primeras potencias mundiales socorridas por emigrantes, y es a donde la mayoría de personas pretenden o pretendemos emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, hablar de migración es hablar de la política. Hablar de migración es hablar del patrimonio tuyo, mío, el de todos los demás. Porque ¿cuánto te va a costar emigrar?
no nomás el patrimonio económico, el patrimonio familiar. ¿Cuánto te va a costar emigrar o inmigrar a otro país, a otra ciudad, a otro estado? Hablar de migración es hablar del patrimonio económico. ¿Cuánto te vas a gastar? ¿Cuánto no gasta un emigrante para venir a Estados Unidos para pagar el coyote, el patero, quien lo vaya a cruzar de indocumentado? ¿Cuánto se gasta y cuánto tiempo tiene que trabajar dentro de Estados Unidos para poder primero pagar el coyote, pagar el patero? Es hablar de tu economía, es hablar de cómo se quedó tu familia que se quedó en México al venirte tú y vender el rancho, hipotecar la casa. Entonces, es hablar de la cuestión económica. Hablar de migración es hablar de la salud, es hablar de que me vacuno o no me vacuno. ¿Me van a pedir la prueba o no me van a pedir la prueba? Voy a emigrar, voy a hacer un ajuste migratorio en Ciudad Juárez, pero yo adicto a las drogas. Hablar de la salud es hablar de migración. Hablar de la salud es hablar de migración. Hablar de la economía es hablar de migración. Hablar de la política es hablar de migración. Todo tiene que ver con inmigración e inmigración. Hablar de educación es hablar de migración. Porque si yo estudié en México y hay tratados internacionales y yo puedo acreditar mi carrera en Estados Unidos, en Canadá, o en Europa, entonces es hablar de educación. Hablar de educación es hablar de migración, porque yo hice mis grados en México, hay tratados internacionales, los acredito en Estados Unidos. ¿Cómo los voy a acreditar? Yo estudié en Estados Unidos, ¿cómo voy a acreditar los grados en México, en Centroamérica o Suramérica? O mis hijos estudiaron en Estados Unidos, los voy a traer a estudiar a México. Es hablar de educación, es hablar de que yo soy profesional, fui e hice un doctorado, una maestría, una especialidad en Stanford, en Harvard, pero yo soy mexicano, yo no tengo documentos legales para vivir en Estados Unidos, pero yo hice una especialidad en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África. Hablando de Estados Unidos, tu especialidad no vale en Estados Unidos más que para donde tú lo hiciste, a menos de que tú seas residente legal o seas ciudadano americano y que tú acredites tus grados y se te haga válido esa especialidad, ese doctorado. Pero si tú eres extranjero, eso lo único que demuestra en Estados Unidos es que tú viniste a una escuela, a una universidad e hiciste un doctorado, una maestría. Pero eso no quiere decir que se te acredite o se te dé como abogado especialista en Derecho Internacional, que fue la maestría que hiciste o el doctorado. No, eso es hablar de migración, es hablar de educación. Hablar de migración es hablar del estatus civil, del estado civil. Soltero, casado, viudo, divorciado. Me caso en Estados Unidos o me caso en México porque tengo un pretendiente, tengo un prometido, ciudadano americano, residente legal. ¿Me caso dónde? Es hablar de que yo era esposa de ciudadano americano y enviudé y él nunca me arregló, entonces ahora quiero arreglar. ¿Puedo arreglar? Porque ahora ya soy viuda. Es hablar del estatus social, es hablar del estado en el que estás, es hablar de que, bueno, yo soy hijo de ciudadano americano, pero yo nací en México y yo puedo tener una residencia legal en Estados Unidos. Hablar de migración es hablar de que si me quedo soltero, me caso porque mi esposo, ya antes de casarnos, su papá, su mamá, su hermano había sometido una aplicación de residencia para él, pero lo sometió como soltero y ahora estamos casados. O sea, es hablar del estado civil. Hablar de inmigración es hablar de mil cosas. Es hablar de el dónde voy a vivir. ¿Soy residente legal, o soy ciudadano? Soy residente legal, pero no quiero vivir más de 6 meses dentro de Estados Unidos. Pero sí quiero vivir más de 6 meses fuera de Estados Unidos. Quiero vivir en México más de 6 meses. Quiero vivir en un año en México, pero soy residente legal y los requisitos
de un residente legal en Estados Unidos es que no puedes permanecer más de 6 meses fuera de Estados Unidos y no me vengan con que, ¡ay, está loca! Yo he durado 1 año, 2 años, 3 años y no ha pasado nada. Recordemos que aquí se habla de lo que está estipulado en el Código 8 de Inmigración. Está hablado en cuestión de las regulaciones de cada administración en Estados Unidos. Entonces, si tú te quedaste más de 1 año fuera de Estados Unidos, volviste a entrar, nada te garantiza que a la siguiente entrada, Inmigración se dé cuenta que ya habías estado más de 6 meses y ellos van a buscar la manera de que se llegue el día de aplicar la ley. Aquí se te dice lo que es correcto. Una cosa es lo que es correcto y otra cosa es la práctica que según la administración que esté gobernando le permite a los ciudadanos. Se te dice lo que es correcto. Entonces, un residente legal no puede estar más de 6 meses fuera de Estados Unidos a menos que solicite un permiso de estadía extranjera que puede ser por 1 año, 2 años y se puede extender. Eso sí se puede hacer. Un ciudadano estadounidense puede vivir, trabajar y estar fuera de Estados Unidos el tiempo que desee, sea ciudadano por naturalización o sea ciudadano por nacimiento o ciudadano por certificación. Entonces, eso es muy importante hablar de inmigración. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que se cometen los errores todos los días en Estados Unidos por los emigrantes documentados y no documentados. José Manuel Lepe González, gracias abogado por estar ahí, muchísimas gracias. Bueno, uno de los errores que cometemos, y me cuento, uno de los errores que cometemos los emigrantes cuando de recién llegamos a Estados Unidos o ya vivimos en Estados Unidos y no sabemos cómo llenar un formulario para cuando nace tu hijo en Estados Unidos. Cuando tú llegas al hospital te dan un paquete de formas. Ese paquete de formas te dice, o sea, cuál es tu salud y todo eso, pero hay una forma que se llama Public Health Department, que es el Departamento de Servicios de Salud, pero dice Vital Records and Registration. Entonces, es el Departamento Público de Salud y el Departamento de Registro de Récords de actas de nacimiento, de defunción, de divorcio, o sea, es eso. Entonces, tú no sabes y llenas mal el formulario y cuando tú lo llenas mal, queda mal el nombre de tu hijo o de tu hija. Por ejemplo, aquí tengo dos actas. En una solamente dice State of California Department of Health Services, pero no dice que es el acta de nacimiento de tu hijo. Y los que no sabemos leer inglés, cuando llegamos aquí, y aquí tenemos otro que se corrigió por los errores que se cometían y se llama Public Health Department Vital Records and Registration. Entonces, aquí ya te está hablando que es la registración del acta de nacimiento de tu hijo. Entonces, si llenamos mal ese formulario, así va a salir el acta de nacimiento de tu hijo. Otro error que cometemos es creer que porque no llegó el oficial del registro civil al hospital, tú no tienes registrado a tu hijo en Estados Unidos. Eso es una mentira. Desde el momento en que tú entras a un hospital a dar a luz, tú sales con tu hijo registrado que ya tiene en espera una acta de nacimiento o un birth certificate, ya lo tiene. Ningún niño que nace en Estados Unidos, a menos de que haya nacido en una casa con una partera, ya tiene su acta de nacimiento. Si nació con una partera, obvio no, hay que llevarlo al Vital Records Registration o al departamento de registración para que le puedan hacer su acta de nacimiento. Y cuando nacen con partera, se tiene que casi llegar a la corte para que le puedan dar su certificado de nacimiento en Estados Unidos. Entonces uno comete el error de creer que porque no vino el del registro civil,
tú no registraste a tu hijo, te lo llevas a México, lo registras como que nació en México, y ese es otro error que nosotros cometemos, de que un niño nacido en Estados Unidos, vamos y lo registramos como que nació en México, Honduras, Guatemala y Salvador, cuando en realidad nació en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿dónde vienen los errores? Cuando tú le cambias el apellido o el nombre, o dejas sin el espacio en blanco del papá. Por lo regular, hay gente que va a parir su niño y nomás pone el nombre del papá. Cuando se es indocumentado y el papá sí es legal o la mamá es legal, omitimos el nombre del papá. Ese es otro error que cometemos, de pensar que cuando nace nuestro hijo hay que ocultar que somos indocumentados. No, señores. Aunque seas indocumentada, el papá del niño o niña sea indocumentado, tú tienes que llenar los espacios donde dice nombre del papá, nombre de la mamá. Entonces los tienes que llenar independientemente que seas documentado o indocumentado. También el error que se comete en las actas de nacimiento, en las actas de matrimonio, son garrafales que a la larga o a la corta te traen problemas. Por ejemplo, nace un niño y sucede que el niño se llama Pedro, la mamá se apellida González y el papá se apellida Pérez. Entonces la mamá llena la aplicación y le pone el apellido de ella primero y después el del papá. Eso en Estados Unidos puede ser que no te cause un problema, porque al momento de un trámite migratorio, pues ahí aparecen los apellidos de los dos y los nombres de los dos papás. No hay ningún problema. Pero cuando tú quieres darle la doble nacionalidad a tu hijo que nació en Estados Unidos y que le quieres dar la nacionalidad mexicana porque tiene el beneficio, en México sí es un derecho, de que tu hijo nacido en Estados Unidos, si uno de los dos padres o los dos padres son mexicanos, puede tener la doble nacionalidad. Entonces ahí sí viene el problema, porque cuando tú quieres registrar a tu hijo para que se le otorgue la ciudadanía mexicana en un consulado mexicano o en un registro civil mexicano, no se va a poder. ¿Por qué? Porque los apellidos están invertidos. Y al momento de que tú presentas tu acta de nacimiento, el papá presenta el acta de nacimiento, en México primero va el apellido del papá y luego va el apellido de la mamá, a excepción de que la mamá sea madre soltera. Entonces, ahí es donde vienen los errores que después te causan problemas. También el error que se viene es cuando tú pones mal el nombre del papá, el nombre de la mamá, y al momento de que quieres aplicar por un beneficio migratorio, ya que el niño tiene 21 años, la niña tiene 21 años, te enteras que su acta de nacimiento está errónea y hay que corregir esa acta para que tú puedas tener un beneficio como papá de un ciudadano americano. ¿Y dónde comienza ese error? Al llenar la aplicación cuando llegas a un hospital para registrar a tu hijo recién nacido. Son varias cositas y varios tips que la gente no sabe, no entiende. Otro error que cometemos es que cuando llenamos las actas de nacimiento de nuestros hijos en los hospitales, como allá en Estados Unidos se usa de que, por ejemplo, yo nomás soy Berta Aguirre, ¿ok? Cervantes. Pero un ejemplo, si yo me llamara Berta Catalina Aguirre Cervantes, en Estados Unidos se usa que nomás uses el primer nombre y el primer apellido. Entonces, cuando nace tu hijo, entonces tú nada más pones Berta Cervantes o Berta Aguirre. Y eso a la larga, si yo no tengo documentos legales y después cuando cumple 21 años mi hijo o mi hija, yo quiero someter o que someta mi hijo una aplicación de residencia para mí, viene el problema porque en mi acta de nacimiento dice Berta Catalina Aguirre Cervantes. Ahí viene el problema. A ver, aquí alguien nos mandó una invitación. ¿Quién es? Romy Ortiz. Ok, vamos con Romy Ortiz.
Es importante que interactúen conmigo y a mí me parece muy bien que la gente interactúe conmigo. Y aquí tenemos a Romy Ortiz que me mandó la invitación para entrar. Cógela, Romy. Saludos, mi liga hermosa. Coge la llamada, Romy. Ya te acepté. O sea, nomás apriétale ahí y ponle que quiere la llamada. Le mandamos un saludo a mi jefa, a la propietaria de GNB Services Tours, que se llama la señora Julia Escalante. Ella es mi jefa, yo trabajo para ella. Y pues aprovecho mientras de que Remy toma la llamada, aprovecho para hacer el comercial de que estamos trabajando en GNB Services and Tours, donde hacemos envíos de dinero, hacemos paquetería, envía de paquetería a México, llenamos todo tipo de formularios, hacemos cartas notariales, hacemos traducciones, sacamos copias, tenemos un escritorio público para ayudar a todas las personas que no tienen, que no saben leer ni escribir, y aparte de eso, pues recabamos documentación para la oficina de Guadalajara, México, de Asesoría Legal Mexicana. Los que quieran tener un servicio con GNB Services and Tour, pueden mandar un WhatsApp al teléfono 559-396-2888 o pueden mandar un correo electrónico con migramexamedi@aol.com. Aquí tenemos a Gladiador, Elisa Jiménez. ¿Quién es el que quiere interactuar? A ver, Romy, toma la llamada, Romy. Elisa Jiménez, agregar espectadores para que participen en la transmisión. Elisa Jiménez, ¿quieres participar? Porque me mandaste una invitación. Elisa Jiménez, con mucho gusto. Si quieres participar, yo te doy la entrada. A todas las personas que quieran participar en este Facebook Live, quieran hacer preguntas, quieran hacer comentarios, pues nada más oprímanle ahí a invitación y con mucho gusto yo los agrego. Entonces les decía, se cometen varios errores cuando uno es emigrante y no sabes cómo llenar los formularios. Ahorita eso trae un problema muy grave en el Vital Records, en el Birth Certificate o el certificado de nacimiento, porque mucha gente está confundiendo las cosas. Yo les digo, hice este live porque voy a seguir informando, y este programa de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre lo pueden ver en el canal de YouTube Hablando Claro con Berta Aguirre y en el Facebook del mismo nombre, y los invito a que se suscriban al canal. Aquí lo interesante no es cuántos clientes vamos a tener, aquí lo interesante es informar, orientar, y ya si quieres un caso en particular, obvio que eso ya tiene un costo, pero con mucho gusto hacemos todos estos videos. Los canales no están monetizados, entonces es con la finalidad de informar, de orientar. A ver, dice, vamos a darle la entrada a Elisa, ok. Oh, no, tenemos a Romy. Ok, Rom Ortiz, ya te dimos la entrada. Nomás apriétale ahí y ya vas a entrar a la cámara con nosotros. A ver, ya estás aprobado. Ok, a ver, dice Elisa Jiménez. Hola, buen día, disculpa una pregunta. A ver, Elisa. Dice, vamos a leer más. Dice, hola, buen día, disculpa una pregunta, yo estuve 16 años en Estados Unidos, me vine, no tuve problema ni nada por el estilo, ¿cuánto tiempo debería pasar para poder tramitar una visa? ¿Habría problemas para ese trámite? Yacel Cifuentes, una pregunta, mi hermano nació en casa y mis papás por miedo, no fueron a Vital Records a registrarlo y lo registraron 3 años después en México. ¿Aún se puede hacer algo? Yo ya no, para que tenga una ciudadanía americana. Ok, recuerden, gracias por escribir. Recuerden una cosa, en los videos yo puedo contestar de forma general. Para poderle contestar a Elisa y a Yaciel, yo necesitaría mucho más datos que no se pueden publicar, y por ética profesional y por políticas de la Barra de Abogados de California,
yo no soy abogada de California, tengo acreditados los grados, soy abogado aplicante sin licencia, pero soy abogado aplicante sin licencia y tengo una especialidad en materia de inmigración. Entonces, yo no puedo contestarte por este medio, pero por un correo electrónico, ya en casos particulares, con mucho gusto, pero de forma general les puedo contestar lo siguiente. Cuando tú duras más de 90, 360 días de indocumentado dentro de Estados Unidos, aun cuando no hayas tenido problemas antes de someter una aplicación para un beneficio migratorio, y un beneficio migratorio es una visa de turista, es una visa humanitaria, es una visa de no inmigrante, es un beneficio migratorio, y visas de inmigrante son beneficios migratorios. Entonces, antes de aplicar, hay que analizar perfectamente bien para saber si puede haber algún récord que dejaste por allá que tú creas que no va a salir, pero sí sale. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y con mucho gusto con Migramex Ameri, y ya les dije, lo que se habla en este canal se hace de forma gratuita, pero ya un caso particular, obvio, nosotros trabajamos y cobramos por lo que sabemos hacer y porque lo hacemos bien. Entonces, de forma general, yo les digo, cuando ya hiciste más de 360 días de indocumentado dentro de Estados Unidos, antes de someter una aplicación para un beneficio migratorio de visa de no inmigrante, visa de turista humanitaria, visa temporal, visa médica, visas que no te permiten ni trabajar ni estudiar en Estados Unidos, son las visas de no inmigrante. Para solicitar un beneficio de inmigrante es una visa de residente, es una visa de fiancé, es una visa de trabajador definitivo. Entonces, así hay que ver primero qué es lo que se tiene que hacer. Y claro, eso es de forma general, o pueden buscar a otro especialista o llamen a Guadalajara, al despacho de Guadalajara, manden un WhatsApp, perdón, al 33 10 71 95 16, o manden un correo electrónico a conmigramexameri@aol.com. Gracias por su comprensión. Yaciel Cifuentes, de forma general te puedo contestar lo siguiente. Hay muchas personas, de hecho he tenido 3 casos, no te puedo decir, en 29 años he tenido solamente 3 casos de personas que han nacido en la casa con partero. Y de forma general, y lo que dice el título 8, ¿verdad? Y el que dice el Birth Certificate del estado de California, y que sabemos federal, cuando una persona nace con una partera, es obligación. La partera o los parteros en Estados Unidos tienen una certificación. Aquí en Estados Unidos hasta el paletero tiene que tener una licencia, se llama, para vender paletas. El que trabaja en la construcción tiene que tener una licencia para ser contratista. El que trabaja en la construcción tiene que tener una residencia legal o un permiso de trabajo. Aquí en Estados Unidos, les digo, hasta el paletero tiene que tener una licencia para trabajar. Entonces, en relación a los parteros, ellos tienen una certificación, tienen una licencia que les permite expedir un documento donde se acredita que ellos trajeron al mundo a tal cual niño que nació tal día, de la señora fulana de tal, en la dirección tal, y con eso se va al Birth Certificate. Si el Birth Certificate no lo quiere hacer, entonces tienes que ir a la Corte Civil para demandar por el registro de nacimiento de esa criatura. Aquí, cuando ya haces doble registro, el doble registro no está permitido en Estados Unidos. El doble registro es cuando nace un niño o niña en Estados Unidos, y van y lo registran como que nació en México, en Chihuahua, en Veracruz, en Quintana Roo, o que nace en Honduras, que nace en El Salvador, que nace en España. Entonces ahí estamos hablando de doble registro, y el doble registro no lo permite los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica permite la doble nacionalidad. Incluso en México es un delito hacer doble registro, porque en México se llama doble identidad y en Estados Unidos se llama robo de identidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero si quieren una consulta, con mucho gusto, ayúdenos con eso,
porque nadie nos monetiza, nadie nos patrocina y nosotros vivimos de nuestro trabajo que hacemos con mucho conocimiento, con mucha responsabilidad. Lo que les podemos decir que si se comunican a Asesoría Legal Mexicana en México al 33 10 71 95 16 o si se comunican a GMB Services and Tour el 559-396-2888, lo que tú inviertas en una consulta con nuestras oficinas te va a dar un resultado que te va a quitar problemas que de verdad te trajeron casi sin dormir. No se puede entrar. Yacel, ¿quieres interactuar con nosotros? El que quiere interactuar con nosotros, mándenos la invitación y con mucho gusto vamos a interactuar. Entonces, retomando el tema, yo les hago saber que cuando ustedes vayan a parir un niño en Estados Unidos, cuando lleguen las aplicaciones médicas, que luego uno ya llega con los dolores, yo se los digo porque cuando yo llegué al hospital para tener a mi hijo, me dieron un montón de aplicaciones, pero yo ya traía los dolores tan fuertes que yo nomás estaba así como llenando, pero yo sí soy de las que pregunto, aunque no sabía ni inglés, en hace más de 20 y tantos años, yo no sabía tanto inglés, entonces yo sí le llamé a una intérprete de ahí del hospital y le dije, es que necesito que me digas qué estoy llenando. Entonces necesito saber, pues mira, esta es para tu entrada y tu autorización para que tengas el bebé aquí. Y esta es para el acta de nacimiento de tu bebé. Entonces ya debes de traer el nombre de tu bebé y ya sabemos que es niño. Horas antes o minutos, horas antes, cuando ya vas a parir en Estados Unidos o meses antes, tú ya sabes que vas a tener si quieres saber niño o niña. Entonces ya cuando llegas al hospital a parir, ya es porque ya llevas el nombre que le vas a poner a tu bebé. Entonces yo llego al hospital y como buena india mexicana, que a toda honra yo se los digo, yo con todos mis dolores, yo sí pregunté para qué era cada forma y ahí dice name of child, nombre del bebé. Y lo dice middle name, o sea, cuál nombre va a ir en medio, que puede ser Giselle Mariana, que puede ser Giselle Junior, que puede ser el Junior, es como el middle name, se puede tomar como el middle name, ¿ok? Last name del niño. Entonces ahí le pones primero el nombre, el apellido del papá y luego le pones el apellido de la mamá. Porque si le pones un solo apellido, con eso va a navegar tu hijo todo el tiempo y tú no vas a estar ahí. Dice sex, family o femenino o masculino. Esto es un parto de gemelos o múltiple o es un parto singular. Entonces ahí le ponemos es un solo bebé. Y luego pone, si es un múltiple parto, entonces tienes una primera y segunda hoja, que es en esta parte de acá abajo, donde vas a poner los otros nombres de los niños que le vas a poner. Si tienes 7, 8, 9 niños. Fecha de nacimiento, tienes que poner el día en que estás pariendo. Porque mucha gente llega al hospital ayer y pare mañana y le pone la fecha de ayer cuando la criatura en realidad nace el siguiente día, porque ahí dejan las formas y no las llenan, ¿ok? Dice hora en el que nació. Esa hora te la ponen ellos ahí. Dice place of birth, lugar de nacimiento. El lugar es en el hospital de Santa Clara, que fue donde nació mi hijo, y dice la dirección, entonces yo digo en el 751 sur de la Bascom Avenue. ¿En qué ciudad? Pues en California. ¿En qué condado? De Santa Clara. ¿En qué lugar? En un hospital. Ahí es donde dice en qué lugar nació, en un hospital. ¿En qué lugar nació? Con una partera. Entonces ahí es donde se le pone. Y lo dice Father of Child, el nombre del papá. Entonces ahí le ponemos Ricardo, Juan, Pedro y los apellidos. Y luego le ponemos información de la mamá. Entonces ahí le pones Carla, Juana, Petra o como se llame. Y lo dice información de certificación. Dice certificamos y tenemos a la vista y damos al Estado la información de que es verdad y correcto lo que estamos
conociendo en este momento, y lo dice padre, información del padre y la firma, información de la madre y la firma, certificación del Estado, porque el Estado es el que está levantando el acta, atendido por Julia Nilsson, que es una de las notarios que puede estar por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede pasar. Y luego dice, licencia de la persona que levantó el acta de nacimiento, entonces dice residente de ahí, del hospital, y luego dice la fecha en la que se firmó, la fecha del nacimiento y la fecha en la que fue asignada el acta, y luego dice local registración, y luego dice Martín de Friendship, el que hace la certificación. Entonces, es importante, de verdad, es importante que sepan cómo llenar esas aplicaciones de las actas de nacimiento. Ahora bien, hay dos tipos de birth certificate o actas de nacimiento en Estados Unidos. Hay una que se llama la forma larga y hay otra que es la pura forma corta, que es nomás una parte así. Siempre se necesita para cualquier trámite migratorio, médico, escolar, siempre se necesita la forma larga del acta de nacimiento. Aquí voy a contestar las preguntas que pueda, ¿sí? Ya les dije, son de forma general, no puedo contestar así personalmente porque no tengo todos los datos y por ética profesional, por reglamentos, no se puede hacer, ¿ok? Rem Ortiz, no puedo entrar. Lupita Bravo Domínguez, gracias licenciada, qué bien explica. Gracias a todos ustedes, porque ya con tantos años de experiencia y uno que ya fue al hospital, que ya parió, que ya te defloraron ahí todo, porque no son puros médicos que practican, que ya sufriste lo insufrible en un hospital, que ya has batallado con este tipo de cosas del nombre, del apellido, entonces con más claridad les puede uno explicar. Entonces, gracias a todos ustedes, eso es lo que les quería explicar y lo que les explico en relación a el llenado de los formularios y que sepas que tu hijo sí está registrado en Estados Unidos, aun cuando tú no hayas firmado según tu acta de registro. Mucha gente tiene esa mentalidad. A mí no me salgan con que, eso cualquiera lo sabe. Por favor, con 30 años de experiencia y haber ido a dar conferencias, me doy cuenta que hay mucha gente que no sabe que su hijo está registrado en Estados Unidos. Mucha gente por miedo agarra a sus hijos, se los lleva, como la mamá de Yacel, o sea, agarra y se los lleva por miedo, por desconocimiento. Por eso nació este programa de Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre, para que no tengas miedo, para que guardes la calma, para que sepas qué es lo que tienes que hacer, pero lo que menos puedes tener es miedo. Debes de informarte, debes de orientarte. Por miedo, por desconocimiento, emigramos de forma indocumentada cuando muchas veces tenemos la oportunidad de emigrar como su servidora. Yo, de verdad, emigré y ahora entiendo que Diosito me puso en eso para poder hablar de bulto y con conocimiento, pero desconocemos muchas cosas. Así seas abogado, seas magistrado, seas juez en México, desconoces totalmente lo que yo estoy hablando aquí. Entonces, a las pruebas me remito y se los digo por tantos años en esto. Entonces, he tratado de enseñar a los abogados con mi práctica, he tratado de dar un curso en la Universidad de Guadalajara como una especialidad para servir a mi universidad y nunca se me ha dado la oportunidad. Entonces, pues yo decidí hacer el programa de Hablando Claro con Berta Aguirre y no solamente informar a los nuevos abogados para que estuviéramos preparados los nuevos abogados y los viejos abogados en territorio mexicano ante la invasión indiscriminada de la que está sufriendo tanto Estados Unidos como México y toda Latinoamérica de pseudo emigrantes que vienen a invadir los países y al final de cuentas se quedan atorados en territorio mexicano y México ha quedado como el basurero mundial porque ahí se va a quedar toda la gente que no puede entrar a Estados Unidos y que sea deportada de Estados Unidos o de Canadá y ahí se va a quedar toda la gente que están trayendo. Yo no dije que era un basurero mundial,
Eso lo manifestó alguien de Morena. Por eso yo estoy repitiendo lo que dijo. Pero para mí es una desgracia lo que está pasando en territorio mexicano. Y yo siento que una de las maneras de desahogar esa emigración indocumentada que está en territorio mexicano, que no se quieren quedar, les contesto con mucho gusto, y no es fomentar la emigración indocumentada, es aclarar para que se les olvide y se les retire el sueño guajiro a cubanos, venezolanos, haitianos, africanos, hoy musulmanes, afganos, venezolanos, peruanos, chilenos, europeos, chinos, rusos, que se encuentran en territorio mexicano y que de verdad quieren emigrar a Estados Unidos. Pues no van a entrar porque ya se implementó el MPP, que era el programa que tenía el expresidente Donald Trump de que espérate por un asilo en territorio mexicano. López Obrador no se puede negar a recibir a estas personas porque López Obrador tiene firmados los pactos globales de inmigración y refugiados ante la Organización de las Naciones Unidas, que esos pactos globales lo firmaron 181 países y que en México es ilegal e inconstitucional la implementación de esos pactos globales, pero tiene abierta frontera norte, frontera sur. Entonces México no se puede negar a recibir deportados y personas para esperar el asilo en Estados Unidos, porque México firmó esos pactos, Canadá firmó esos pactos, Canadá le pagó a México para que él sea el que reciba y no se mande a Canadá más que personas letradas y personas preparadas. Canadá se reserva el derecho de admisión, pero si tú estás en Estados Unidos y estás en Estados Unidos, no vas a calificar en Estados Unidos por una cosa, por otro, llégale a Canadá. Canadá tiene firmados los pactos globales de inmigración y refugiados y basta con que tú llegues a la frontera y le digas, que te digan, no te voy a recibir porque no sabes francés, que es la lengua oficial de Canadá, no te voy a recibir porque vas a hacer una carga para Canadá, no te voy a recibir porque no eres profesional. Tú nomás le dices, los pactos globales de inmigración y refugiados, tú los firmaste y tú me tienes que recibir, porque todo aquel que haya firmado los pactos globales de inmigración y refugiados y ratificados como lo hizo Marcelo Ebrard para México y para López Obrador, tienen que recibir a cualquier extranjero sin revisión, sin autorización de ninguna índole. Deben de recibirlos, darles casa, darles comida y que ejerzan la profesión que quieran ejercer. Si tú, mexicano, aún no abre los ojos, Estados Unidos no firmó esos pactos globales de inmigración y refugiados, que le haya gustado a Barack Obama, que fue el que inició con esto, que fue el que ayudó a México para que participara. Peña Nieto no firmó, pero Marcelo Ebrard y López Obrador sí firmaron. Entonces, Estados Unidos, gracias a Dios, el presidente Donald Trump no firmó esos pactos globales de inmigración y refugiados, por lo tanto, no se puede abrir ni frontera norte ni frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica, como malamente lo está haciendo el nuevo presidente, al permitir que entren caravanas y caravanas por Texas, por California, y que ahora se está exigiendo la destitución del gobernador de California, y que ya tenemos aquí el formulario, no se los puedo enseñar. Pero hablar de migración es hablar de todo esto. Hablar de migración no es hablar solamente de la visa, de la residencia, de la ciudadanía, del ajuste migratorio. Con mucho gusto, vean los videos en Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. Les voy a súper mega agradecer de que se suscriban al canal, porque entre más crezca el canal, más YouTube lo va a compartir. Entonces, mi raza, gracias por estar ahí, gracias por ver, gracias por compartir y gracias por tener esa disposición de servicio. Ahorita voy a hacer un YouTube Live en Mexicanos Patriotas, porque vamos a hablar de qué es ser un líder. También hablar de migración es hablar de qué es un líder, para qué sirve un líder. Yo lo que les puedo decir adelantado, un líder es una persona que inspira, que motiva y que apoya
a sus seguidores, a las personas que confían a ellos para ser más grandes y explotar sus potenciales. Un líder no ordena, un líder no manda. Para mí, eso es ser un líder. Los quiero.